Entonces, buenas tardes. Les damos la bienvenida a este quinto conversatorio. Hablemos de... Hoy tenemos el tema político venezolano, un poco ya aterrizando después de hablar de democracia, del populismo. Nos toca hablar del caso venezolano, qué nos pasó. Y bueno, pienso que en esta serie de foros con el propósito de incrementar, mejorar, actualizar la formación de todos los que están, de todos los participantes, pues no podía faltar Mibelis Acevedo. A Mibelis la conocemos por sus artículos de opinión semanal, donde combina muy bien, me parece a mí, la expresión con el contenido, ¿no? Muchas personas le dicen a Mibelis, yo he sido testigo varias veces, como le dicen que leyendo sus artículos no solo aprenden de análisis político, sino también aprenden de escritura, de vocabulario, y bueno, eso es muy necesario en este momento en el país donde tenemos que elevar el nivel cultural, educativo de la población y del liderazgo político para elevar también el nivel de la política. Mibelis es comunicadora social. La verdad es que su perfil más bien apunta hacia el área de la creación audiovisual, ha sido gerente creativa de Venevisión Plus y de RCTV. Por lo tanto, en ella, bueno, se conjuga muy bien la parte de la creación, la parte creativa con el contenido, con la generación de contenidos. Tiene también una especialidad en la Universidad Católica, ella es egresada de la UCB. Y en esta oportunidad nos va a hablar del caso venezolano, que nos pasó desde el Pacto de Punto Fijo hasta la actualidad, que hemos llamado la descomposición nacional. Vamos a escuchar a Mibelis, a su presentación, después habrá un tiempo para las intervenciones y va a concluir el conversatorio Eduardo Fernández. Gracias, Mibelis, por estar en este espacio y te cedo la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias a ti, Mercedes, más bien, y al IFEDEC por esta invitación que me honra mucho, por supuesto. Que además es muy importante toda esta reflexión que ustedes están promoviendo, porque bueno, si algo podemos y debemos hacer los venezolanos en este momento es precisamente tratar de meterle cabeza a lo que nos ha pasado, tratar de entender por qué nos pasó, examinar el presente y ver cómo desde este aquí y ahora podemos de alguna manera influir en el futuro, ¿no? No solo atendiendo a una teoría del riesgo, que es algo inherente a la acción política, sino sobre todo a una teoría de la causalidad, como bien nos decía un momento el gran Isaiah Berlin, ¿no? Entonces, bueno, atendiendo justamente a esa necesidad de reflexión, pues hoy nos hacemos esta pregunta: ¿qué nos pasó? Una pregunta que, bueno, en principio sugiere una sorpresa muy grande, una sorpresa que no es precisamente grata, que es más bien una sorpresa amarga. Es la típica pregunta que nos hacemos cuando vemos que un proceso arranca muy bien, que va en camino ascendente, como decía Hegel, que debía imponerse la idea a lo largo de la historia. Contamos con un éxito definitivo y de repente este proceso se ve truncado, bien sea por razones asociadas a la fortuna, como decía Maquiavelo, o razones asociadas al hacer de los actores políticos involucrados, pues. Es decir, la virtud o la falta de virtud, como también decía Maquiavelo. Entonces, bueno, esto que acabo un poco de describir creo que se aplica muy bien al caso venezolano, ¿no? Nosotros tuvimos un país que a partir de 1958 parecía encaminado hacia la salida de sus atavismos políticos, pero que en algún punto del camino se desvía y entonces toma la senda del retroceso político que había asignado la historia del siglo XX, casi todo el siglo XX, y bueno, buena parte del siglo XIX y buena parte del siglo XX. Entonces, bueno, para el análisis que propongo hacer hoy, yo quisiera un poco recurrir a esa útil metáfora que nos presenta Oswald Spengler en su trabajo sobre la decadencia de Occidente. Él allí compara los procesos que viven las civilizaciones con los mismos procesos que operan en los seres vivos, es decir, hay un nacimiento, hay un desarrollo, un auge, y eventualmente comienza un declive y bueno, finalmente esa sociedad o esa civilización agoniza. Yo no quisiera
ser tan determinista y más bien decir que, bueno, que hay un fin de un proceso y eventualmente el inicio de otro. Este mismo proceso, esta misma metáfora, yo diría que coincide con el proceso que hemos vivido en Venezuela a partir del 58 en adelante, y se verifica además un deterioro que tiene mucho que ver con el mismo proceso que han vivido los partidos políticos en Venezuela y que corona precisamente con la gran crisis de representación en la que estamos inmersos todavía. Es decir, este deterioro, este declive no ha concluido, seguimos metidos en él, pues, ¿no? Para responder de manera corta a la pregunta, yo diría que la democracia venezolana en un momento se perdió cuando encontró una encrucijada, es decir, por un lado estaba el camino que conducía hacia el mejoramiento de la democracia, porque todas las democracias atraviesan crisis importantes que, bueno, le imponen desafíos que pudiesen traducirse en mejoras de la democracia. Esta frustración de las expectativas no son poco comunes, pues. Y de hecho, la crisis global de la ESA está pasando por una muy intensa. Un camino, además, que es muy complicado porque implica apelar a los consensos, implica no renunciar al conflicto, sino más bien gestionarlo de una manera efectiva. Y bueno, por el otro lado estaba el camino del atajo populista, y bueno, lamentablemente esa democracia que iba en ascenso, cuando llegó a su crisis, pues en vez de lidiar con los problemas que tenía y tratar de incidir en sus mejoras, más bien tomó el camino del populismo, pues. Entonces, bueno, esto nos permite adelantar algunas hipótesis en relación a los principales problemas que nos hemos planteado aquí. ¿Qué nos pasó y por qué no avanzamos? Yo diría que acá se ha producido una tensión entre dos teorías del cambio. Por un lado está la idea de que la vía expedita del cambio político se asocia a la vía revolucionaria, la vía del cambio abrupto, de un modelo, de un orden, de un viejo orden a un nuevo orden, el mito revolucionario, pues. Y esto compite contra la vía de procesos graduales que implica la ruta democrática, la ruta electoral, pacífica, institucional. Y eso, por supuesto, ha copado el imaginario colectivo venezolano, no de ahora, de siempre. Y, por supuesto, ha copado el imaginario opositor. Es evidente, y eso lo vamos a ver a lo largo de la presentación, que la dicotomía entre esa vía de la ruptura abrupta y la vía electoral, pues, ha afectado sobre todo a la oposición y ha beneficiado, en este caso, al oficialismo. Para ser un poquito más precisa, cuando hablo de la vía democrática, por supuesto me refiero a esa ruta constitucional, pacífica, electoral, a la cual se refería la MUD en su momento. Es una vía evidentemente no épica, una vía que exige consistencia estratégica, que exige paciencia, que exige sobre todo la aceptación e incorporación del otro, del distinto. Es una ruta de verdadera acumulación de fuerza, porque por supuesto los cambios no se producen de un momento a otro, y que apela a los métodos de la democracia, pues es decir, la participación social, es decir, el voto, la movilización pacífica, el diálogo y la negociación. Y por el otro lado, pues tenemos esa ruta insurreccional que apela al mito revolucionario, que bueno, que nos dice que el cambio debe ser abrupto. Esto está lleno, por supuesto, de un contenido muy épico, muy heroico, apela al mito de la refundación de la República, y bueno, que se sostiene en métodos como el golpe de Estado, la rebelión militar, los estallidos sociales, la abstención como método inevitable, pues la desobediencia civil, la ayuda externa, esto de las intervenciones militares extranjeras, en fin. Es una vía que se sostiene en la certeza de que el fin justifica los medios, y no como en el caso de la vida democrática, pues que los medios virtuosos justifican fines virtuosos. Al final, pues esto habla de la convivencia de dos culturas políticas que han coexistido a lo largo de toda nuestra historia, de manera promiscua, pero especialmente han coexistido en este último periodo, en estos últimos 23 años de historia nuestra, y que, bueno, ha planteado evidentemente unos dilemas muy importantes desde el punto de vista estratégico y táctico para la oposición venezolana. Antes de pasar a la presentación, quería hacer una observación, y es que la verdad es que la ruta democrática no ha tenido chance de ser testeada en Venezuela en toda su dimensión, porque si recordamos nuestra propia transición democrática, que se inscribe dentro de la
segunda ola de democratizaciones que identifica Huntington en el siglo XX, no fue producto del consenso, no fue producto del voto, no fue producto del diálogo, sino fue producto de un golpe de Estado que no fue cruento como en el caso del 45, tampoco en el 45 hubo bajas que lamentar. En ese sentido, pues las transiciones venezolanas han sido muy sui generis, pero ciertamente Pérez Jiménez salió del poder de manera abrupta. O sea, en un momento teníamos un modelo autoritario, una dictadura en toda regla, y después pasamos a un modelo democrático. Así que bueno, no tenemos experiencia en esto de propiciar cambios por vía democrática, propiciar cambios políticos por vía democrática, por vía lenta, pero sí tenemos una oportunidad en este caso para, bueno, en esta ocasión administrar un cambio por la vía pacífica, como sí lo han hecho otras sociedades como la española, como la polaca o como la chilena, pues en su momento. O sea, sí es posible producir este cambio por vías pacíficas, sobre todo institucionales. Esto es muy importante porque los transitólogos nos dicen que una de las formas para garantizar gobernabilidad de los gobiernos que terminan produciéndose después de las transiciones es precisamente apelando a la fortaleza de las instituciones. Entonces, bueno, con esto vamos entonces a pasar a la presentación. Mercedes, si me ayudas, ok. Acá tenemos entonces, bueno, esto lo he titulado Venezuela en dos tiempos. Pues, por un lado tenemos el tiempo de la democracia, por el otro lado el tiempo del autoritarismo. Para arrancar, yo quería un poco primero hacer algunas aclaratorias en relación a la noción de democracia. Y esto me parece importante porque si algo introdujo el neopopulismo fue confusión en relación al término democracia. El neopopulismo habla entonces de una presunta democracia directa, protagónica, participativa, que pareciera que solo es posible en la retórica. En la práctica solo es posible la democracia indirecta, la democracia representativa o liberal, pues que es la que conocemos. Y más adelante le explico por qué yo creo que esto es así. Entonces, bueno, lo más básico que entendemos por democracia es eso que remite al hacer de la democracia griega, es el gobierno del demos, el pueblo. Para Platón era el gobierno de la multitud y para Aristóteles era el gobierno de los más. Por cierto, dos pensadores que no eran muy afectos a la democracia, que preferían más bien de hablar de república y de gobierno de la ley. Seguimos, Mercedes, la próxima. La próxima lámina. ¿Qué entendemos hoy por democracia? Evidentemente, de esa polis chiquitica, reducida, que encontramos en Atenas, hoy saltamos a otra polis mucho más grande. En aquella polis, pues además había una reducida capacidad de acceso de los ciudadanos. No todos los ciudadanos podían participar. Recordemos que estaban excluidos del ágora las mujeres, los metecos y los esclavos. Bueno, de algún modo eso hacía posible tomar decisiones por el voto directo de los ciudadanos, pero en estas sociedades modernas que tenemos, mucho más desarrolladas, mucho más grandes en términos de cantidad, pues no es posible esa democracia directa. Entonces hemos tenido que apelar a la representatividad. Por supuesto, las mediaciones han aumentado de manera abismal, y bueno, en ese sentido es importante que los sectores entonces voten por personas que de alguna manera representen sus intereses. Norberto Bobbio, en una definición mínima de democracia, nos decía que es el conjunto de reglas procesales para la toma de decisiones activas, en el que está prevista y propiciada la más amplia participación posible de los interesados. Es decir, la participación de todos los sectores es fundamental para que haya democracia. Hay principios, además, a los que no podemos renunciar, como por ejemplo la igualdad ante la ley, el pluralismo, que es uno de los elementos fundamentales de las democracias, según Hannah Arendt, la división del poder, el respeto por derechos fundamentales tanto individuales como colectivos, la limitación y control del poder. Esto es muy importante, y para eso entonces se hacen de mecanismos de control o accountability horizontal, que son los mecanismos que apelan las instituciones, y que se suman a los de control vertical, que nos remiten pues a las elecciones periódicas. El control de los elegidos, de los electores sobre los elegidos. Seguimos, Mercedes. Seguimos a la próxima lámina.
bueno, para Sartori, otro de estos referentes en cuanto a las definiciones de democracia, en su libro muy famoso que es La democracia, justamente, él nos dice que es el procedimiento o mecanismo que genera una poliarquía abierta. Nos remitimos aquí a la acepción de Robert Dahl, que nos habla de un gobierno de muchos a la vez, muchos sectores interactuando a la vez, cuya competición en el mercado electoral garantiza dos cosas: uno, poder para el pueblo, y por el otro lado, capacidad de respuesta por parte de los elegidos frente a los electores, es decir, el responsiveness. Seguimos, Mercedes. Ajá. Todos estos principios, estas cosas que hemos hablado, deberían garantizar fórmulas de convivencia que hagan posible las contradicciones inevitables que encierra la lucha política. Esto es una cita de Rómulo Betancourt. Evidentemente no podemos eliminar el conflicto de las relaciones, de la lucha política, es decir, no podemos aspirar a una paz absoluta. Entonces, en ese sentido, las democracias aportan los mejores recursos para poder gestionar de la manera más efectiva ese conflicto. Entonces, con esta idea en mente, con la idea de que es el consenso la base de las democracias, pasamos entonces a... comenzamos en 1958 con una nueva etapa para Venezuela. Pasamos a la siguiente lámina. Y aquí aterrizamos entonces en la famosa democracia de consenso. Es raro, no aparece el título, Mercedes, qué raro. No sé si me das más bien... Sí, bueno, acá el título dice Venezuela en el 58, pues entramos a la etapa de la democracia de consenso, y aquí vemos entonces a tres de los actores principales de ese proceso: al doctor Rafael Caldera, a Jovito Villalba y a Rómulo Betancourt. Seguimos. Sí, no aparece. Bueno, creo que podemos prescindir de ello. Espero que no haya mayores traumas en ese sentido. Ok, bueno, aquí tenemos entonces una imagen de lo que nos decían en ese momento los principales diarios del país: Últimas Noticias, El Universal y Panorama. Liquidada la tiranía, depuesto el régimen de Marcos Pérez Jiménez, cayó Pérez Jiménez. O sea, es evidente que pasamos de un viejo orden a otro orden de una manera abrupta. Y en ese sentido, pues los actores del viejo orden también salen del cuadro. Ahora entran nuevos actores políticos a agenciar el poder. Seguimos, Mercedes. ¿Seguimos? Ajá. Como comentamos al principio, la democracia en Venezuela es una novedad. Tras 10 años de dictadura perejimenista y otros tantos más de dictaduras de dictaduras militares, se produce por primera vez en Venezuela una transición desde un autorismo cerrado, es decir, una democracia, una dictadura en toda ley, a un régimen democrático, que, como habíamos dicho al principio, pues se inserta dentro de la segunda ola de democratizaciones que identificó Huntington. Es importante decir que esta democratización en Venezuela prácticamente opera contracorriente, porque si recordamos, en ese momento en la región, pues estamos rodeados de dictaduras por todos lados: en el caso de Chile, en el caso de Paraguay, de Uruguay, de Brasil, de Argentina, además, dictaduras feroces. A contracorriente de esa tendencia, pues en el caso de Venezuela logramos finalmente aterrizar en la ansiada democracia. Esto, por supuesto, no ocurre sin unos antecedentes, pues algunos elementos que condicionaron la aparición de la democracia. Esos antecedentes los encontramos, por supuesto, en las luchas de la generación del 28 contra la dictadura gomecista, en el nacimiento de los partidos de masa en la década de los 40, específicamente con el nacimiento de Acción Democrática en 1941, en el trienio del 45 al 48, que bueno, a pesar de todas las cosas que se le pudiesen criticar, de alguna manera implicó un ensayo muy breve de democracia, que culmina con el golpe a Gallegos, con el Pacto de Nueva York, que de alguna manera tiende la alfombra para el Pacto de Punto Fijo, ¿no? Reúne en Nueva York a los principales frentes del Pacto de Punto Fijo. Por supuesto, entonces, en el 50 habilita la aparición entonces de nuevos actores en la escena política venezolana. Seguimos.
Seguimos en la siguiente lámina. Naudi Suárez, en un libro muy importante al respecto, nos dice que el año 58 es el año de la concertación en Venezuela. Y ese año de la concertación, ese inicio de este nuevo periodo, pues tiene su acta fundacional, tiene su fe de bautismo justamente con el Pacto de Punto Fijo. La fórmula que encuentran los partidos políticos que han examinado y asimilado las elecciones del trienio es básicamente la cooperación entre partidos políticos, más sindicatos, más gremios, lo cual hace posible una sociedad de consenso, un acuerdo de élites que habilite el Estado democrático y social de derechos. Como nos dice Suárez, hay muchos pactos en este año entre diversos sectores de la sociedad. Sin embargo, bueno, el principal, digamos, el pacto madre es el Pacto de Punto Fijo, que se firma el 31 de octubre del 58 y que visibiliza un proyecto de país de manera muy breve, pero muy efectiva. Básicamente, el Pacto de Punto Fijo acuerda defender la constitucionalidad y el derecho a gobernar conforme al resultado electoral, es decir, se respetan los resultados electorales, sean cuales sean. Compromiso para integrar un gobierno de unidad nacional en el que los partidos y la sociedad civil creen un gobierno de ancha base, y el compromiso de ejecutar un programa mínimo común de gobierno, es decir, todos los actores están comprometidos con el éxito de este nuevo modelo político. Hay algunas cosas que criticarle al Pacto de Punto Fijo, muchos autores hablan de la exclusión del PCB, pero bueno, en principio constituye un arranque muy efectivo para sentar las bases de lo que sería entonces la democracia de consenso. Seguimos, Mercedes. Seguimos. Los partidos políticos están muy claros que, bueno, sin promover una cultura democrática iba a ser muy difícil sustentar la democracia. En ese sentido, pues, los partidos políticos emprenden una labor muy importante a la hora de prácticamente construir una sociedad civil que no existía. Esto lo dice Roberto Casanova, él afirma que la sociedad civil venezolana fue en un inicio una criatura de los partidos políticos. Y en ese sentido, pues los partidos penetran todas las organizaciones de la sociedad civil y las comprometen en un trabajo de defensa de lo que era la democracia, pues, naciente. Muchas amenazas, sin embargo, hubo durante este periodo, a pesar de este consenso básico. Sin embargo, bueno, fueron superadas, son crisis que fueron superadas por este nuevo orden. Hubo muchos hitos asociados a la transición hacia la democracia, pero digamos que uno de los principales que garantiza, según los transitólogos, el éxito de las democratizaciones es que la oposición gana por primera vez elecciones universales, libres y competitivas en 1969. El doctor Rafael Caldera asciende hacia el poder, o sea, un miembro del partido oposición, asciende al poder por primera vez luego de 2 gobiernos sucesivos de Acción Democrática, el de Betancourt y el de León. Entonces, bueno, a partir del 73, de los años 70, se empieza a ver una consolidación del bipartidismo, es decir, los partidos más grandes, con más maquinaria, acaparan las preferencias del electorado y empiezan a borrarse las diferencias programáticas que en principio eran muy claras entre AD y COPEI. Se convierten entonces a partir de ese momento en eso que Otto Kirchmeier califica como catch all parties, es decir, partidos atrapa todo. Seguimos. Seguimos. En cuanto al modelo económico de la democracia, no voy a profundizar demasiado en este tema, sin embargo, sí quisiera mencionar algunos elementos que creo que son importantes para entender el porqué del auge y de la caída de este modelo, ¿no? Una de las primeras cosas, por supuesto, es recordar que tener el poder político en Venezuela, tener el poder del Estado, es al mismo tiempo tener el poder de la renta, el control de la renta. Entonces, bueno, esto plantea para la democracia naciente un dilema, pues cómo invertir esa renta para que sea maximizado el beneficio, para que haya realmente progreso y modernización. Y entonces, bueno, se habla de inversión social, pero esa inversión social de la renta
eventualmente empieza a enfrentarse con una desviación importantísima, que es la aparición del rentismo. Durante esos primeros años de la democracia, aplica para el caso de Venezuela, como el caso de muchos países de la región, pues el modelo de crecimiento hacia adentro. Esto es un modelo de sustitución de importaciones, modelo industrializador que se regía bajo las directrices de la CEPAL, y que implicaba grandes estímulos a la inversión para que creciera el aparato productivo nacional. Esto genera, por supuesto, una suerte de capitalismo de Estado que más adelante, como he dicho antes, pues termina degenerando en un capitalismo rentístico, como nos explica muy exhaustivamente el profesor Asdrúbal Batista, como nos explicaba. Hay que decir que en los años 70, cuando ese crecimiento hacia adentro, ese modelo de crecimiento hacia adentro empieza a hacer aguas, se comienza a hablar en el gobierno de la necesidad de hacer algunos ajustes para desregular un poco la economía, ¿no? Para promover una competencia mucho menos protegida. Entonces, empiezan a darse estas conversaciones, pero bueno, ocurre un evento de la fortuna con el que no contábamos, un evento azaroso. Se da la guerra árabe-israelí, la famosa guerra de Yom Kippur, que hace que el barril de petróleo que Venezuela en ese momento cobraba a $2,50, de repente entonces ese precio se dispara y empieza a entrar a Venezuela barriles a precios de casi $15. O sea, se implicó un ingreso realmente importante para la nación, y bueno, se empieza a dejar de hablar de la necesidad de esos ajustes, ¿no? Lamentablemente esto tiene un correlato, pues esto se empieza a expresar en una cultura política clientelar que va a afectar definitivamente la supervivencia del modelo político. Seguimos, Mercedes. Ok. Recordemos ese auge, ¿no? Aquí podemos hablar del auge del modelo de la socialdemocracia. Evidentemente hubo un gran desarrollo de la infraestructura, hubo un gran desarrollo desde el punto de vista social, se construyeron nuevas vías de transporte, o sea, realmente hubo inversión útil de la renta, visible de la renta. En cuanto al sector viviendas, pues hubo un crecimiento también importante. Se calcula que entre los 50 y los 60 Venezuela crecía alrededor de aproximadamente 1 hectárea al día. Se construyen redes de acueductos, se construye la red hospitalaria más grande e importante de la región. Bueno, vemos una política social expansiva, más se traduce en un crecimiento, un desarrollo de la clase media. Hay una dotación de servicios públicos básicos, a lo mejor no suficiente, pero sí importante. Y bueno, por supuesto, esto conduce a una rapidísima expansión demográfica. En el aspecto educativo, pues hay un amplio impulso tanto cualitativo como cuantitativo que además favorece la movilidad social. Se crea Funda Ayacucho, esto se traduce también en impulso a la academia y la cultura, y Venezuela pues nada, se erige como un país receptor de inmigrantes, sobre todo de la región, de Latinoamérica. Muchas cosas que decir en relación a este auge, pero bueno, lo más importante creo que se resume en estas 3 cosas. En lo político, alternabilidad de poder que consagra el éxito de la democratización, estabilidad económica y política por un largo tiempo, por lo menos durante 30 años, y paz social. Seguimos, Mercedes. Esto en el momento del auge, decimos, del modelo. Ok, bueno, nos encontramos con el Gran Coco, la expansión de la renta a raíz de ese boom petrolero que se vivió en los años 70. Seguimos, Mercedes, justamente cuando Carlos Andrés Pérez asume la primera presidencia. Seguimos. Aquí, bueno, un aviso de la Gran Venezuela, así CAP bautizó a su programa, ¿no? Bueno, les decía antes, ese modelo de sustitución de importaciones entra en crisis. El sector privado se hace cada vez menos competitivo a santo de estas políticas de exagerado proteccionismo.
lejos de la maximización de la renta, recordamos por ejemplo la frase sembrar el petróleo y la inversión social de la que nos hablaba Betancourt, pues empieza a dar su modelo de casa de renta. Justo a partir de estos años 70, como les decía, santo ese boom petrolero, el aumento de ingreso per cápita estanca. Entonces, bueno, nos encontramos aquí con los primeros síntomas de la famosa enfermedad holandesa. Esa paradoja de la abundancia, la maldición de la abundancia que no se supo manejar lamentablemente. Entonces, bueno, a pesar de esos aumentos importantísimos del ingreso, el gasto público y la deuda van en aumento también. Los ingresos siguen en alza, pero a pesar de eso el endeudamiento y los desequilibrios también se profundizan cada vez más, ¿no? Y nos topamos entonces con la famosa década perdida, los famosos años de la crisis de la deuda que afectaron no solo a Venezuela, sino a toda la región. Seguimos, Mercedes. Bueno, algunos hitos que no voy a mencionar porque para hacer un poquito más breve la exposición, pero bueno, uno de los más importantes, las más importantes señales de ese desequilibrio fue el famoso Viernes Negro en el 83, nos topamos entonces con una grave recesión económica, devaluación, aparece el control de cambio con todo lo que implicó en términos de corrupción, el famoso Recabi. Aún así, a pesar de todos estos desequilibrios, el gobierno siguió manteniendo una política rentista, y con rentismo nos referimos precisamente a esa superación del hecho político, a la imposición del hecho político sobre el hecho económico. El gasto público sigue en ascenso y la recaudación fiscal también va en aumento. Seguimos. Seguimos. Bueno, llegamos al 88, las famosas elecciones presidenciales del 88, y ante, bueno, la crisis evidente en lo económico, el gobierno no puede hacerse loco, evidentemente, y a pesar de que, bueno, Carlos Andrés Pérez llega al poder sobre una ola de expectativas muy grandes en relación a la posibilidad de que volviese la bonanza de los años 70, pues lamentablemente esto no puede ser así, esto choca con la realidad y entonces se plantea la necesidad de hacer un gran viraje, el famoso paquete de ajustes macroeconómicos, que ya bautizado así, el gran viraje, implicaba un salto del intervencionismo que marcó pues, estos primeros años de la democracia al libre mercado. Esto, por supuesto, encontró muchísimas resistencias, porque implicaba mucho más allá de un cambio en lo económico. Esto implica sobre todo un cambio en la cultura política del venezolano. Y esto, por supuesto, este tipo de cambios por lo general exige un poquito más de trabajo, ¿no? Que la gente entienda la necesidad de estos cambios antes de implementar. Y esa es una de las cosas que se le critica al plan, amén de las fallas de comunicación que hubo. De hecho, fíjense que aquí pongo en una portada del Mundo donde el ministro de Hacienda decía tal cual, difícil explicar al pueblo el alcance de medidas económicas. Bueno, fue tan difícil que al final no se supo comunicar de manera eficiente el porqué de la necesidad de estos ajustes. Y bueno, críticas también respecto a la gradualidad de la aplicación de esos ajustes. Entonces, bueno, en medio de esta ola de angustia que desataron estos anuncios, y luego de advertirse acerca del alza de 30% de precios de la gasolina y de tarifa del transporte, en febrero de 1989 se produce el famoso Caracazo. Caracazo, un estallido social muy importante, con saldo además muy trágico, en términos de pérdidas de vidas para lograr el control social. Una herida de la que definitivamente no se pudo recuperar la democracia y de la cual se aprovecharon muchísimos sectores, ¿no? Para empezar a sembrar pues, las bases de la antipolítica. Irónicamente, cuando uno ve en perspectiva los resultados del paquete, pues no son tan negativos como podíamos pensar. De hecho, la tasa de crecimiento anual, el PIB per cápita aumenta, el índice de miseria también baja de manera importante, 71 a 38,92. Las tasas de promedio de desempleo también bajan.
La producción de petróleo aumenta de manera significativa desde los 1.800 barriles diarios que se producían durante el periodo de Jaime Lucinchi a 2.260 barriles diarios. Y esto con un barril que se cotizaba en $12 y que contrastaba pues con los $17 que tuvo Jaime Lucinchi y los $28,6 que tuvo Luis Herrera Campín durante su gobierno. También hubo algunos eventos aquí interesantes desde el punto de vista político. La famosa propuesta de reforma del Estado, de COPRE, de la que se empieza a hablar en 1984, pues se retoma a raíz justamente de la campaña electoral de 1988. Y es precisamente el doctor Eduardo Fernández, quien era candidato de la oposición, el candidato de COPEI, quien lleva el tema a la tribuna pública, el debate. Entonces, bueno, el gobierno de Carlos Andrés Pérez toma ese guante y se empieza a hablar entonces de implementar esas reformas que darían como resultado las primeras elecciones directas de alcaldes y gobernadores. Las elecciones de alcaldes, las primeras que se realizan en Venezuela, se celebran en junio de 1988 en medio de muchísima resistencia, sobre todo de parte de Acción Democrática en el Congreso. La bancada de Acción Democrática decía que no era conveniente asumir reformas tan drásticas, tan radicales. Y entonces, bueno, en ese momento solo se aprobaron las elecciones directas de alcaldes. Pero luego, y justamente a santo de todo este malestar pues, social y político que genera el Caracazo, se aprueban las primeras elecciones de gobernadores en 1989. ¿Seguimos? Bueno, sobre esa ola de malestar del Caracazo, malestar político, social, comunicacional además, se montan también los golpes militares de 1992. De alguna manera, pues los propulsores de estos golpes, estos atentados contra la democracia, veían alguna justificación en apelar a la vía de fuerza para propulsar cambios políticos. Pues entonces aquí vemos cómo el movimiento revolucionario vuelve a tomar protagonismo en el imaginario colectivo, pues, ¿no? Entonces, bueno, fue un fracaso militar evidentemente porque se logró contener con éxito la intentona, ambas intentonas, pero por otro lado fue un éxito político para Chávez Frías, quien en ese momento pues se empieza a perfilar como un actor político importante. Finalmente, pues, esos conflictos dentro de ADECOPEI, muy grandes, que además culminan con la defenestración de Carlos Andrés Pérez, de alguna manera marcan el fin del pacto de gobernabilidad que había hecho posible la democracia de consenso en el 58. ¿Seguimos? Aterrizamos entonces en la caída del modelo. Las elecciones de 1993 las gana el doctor Rafael Caldera, apoyado por el Chiripero, una cosa irónica porque es justamente un emblema del bipartidismo quien acaba con él, ¿no? Entonces, bueno, este gobierno llega al poder en medio de promesas populistas nuevamente, se vuelve a los controles de precios, se revierte el programa de ajuste y esto, bueno, se traduce en inflación y otras perversiones económicas. Esto finalmente lleva a un colapso del sistema bancario muy importante en 1994. Entonces, en medio de todos estos bretes, pues, el gobierno decide retomar la vía de los ajustes macroeconómicos y aplica el programa de ajustes de la Agenda Venezuela. Un programa básicamente también que atendía a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, pero que bueno, no rindió sus frutos en medio de muchas fallas asociadas a la incoherencia, a su aplicabilidad, a su continuidad. Y bueno, aterrizamos un proceso importantísimo de desindustrialización a finales de los 90. Bueno, cerramos este ciclo marcado por la obsolescencia de los partidos políticos venezolanos, el quiebre de las lealtades políticas que han puesto en jaque el sistema de consenso, el sistema de la democracia de élites que se había instaurado a partir del 58, y bueno, todo eso alimenta el espíritu antipolítico y lanza de alguna manera, crea caldo de cultivo propicio para que el gran outsider, Hugo Chávez, pues se lance al poder y gane las elecciones de 1998.
Entonces, bueno, ya entramos en la segunda etapa, ese segundo tiempo de Venezuela. Mercedes, entramos en un nuevo proceso, pues, ¿no? Que en lo particular creo que se inserta dentro de ese mismo proceso de declive y agonía de la democracia, cuyos síntomas todavía no se han terminado de superar. ¿Seguimos? Bueno, aquí vemos a Chávez, pues, juramentando en la moribunda Constitución, como decía en su momento, sobre la moribunda Constitución, bajo la mirada apagada del doctor Caldera. Bueno, Chávez es una especie de caudillo posmoderno. Como decía Pedro Benítez la semana pasada cuando nos hablaba del populismo, pues esto implica un renacimiento de estos atavismos que reivindican la figura del hombre fuerte, ¿no? Irónicamente, el populismo, en este caso el neopopulismo, porque hablamos de un populismo del siglo XXI, los gobernantes llegan por la vía del voto, es decir, apelan a los mecanismos de la democracia para destruirla. Este hombre fuerte pareciera que está dotado por la providencia de poderes especiales y se sitúa por encima de las instituciones de esa democracia representativa. Chávez denota de esta democracia representativa, le dice democracia burguesa, democracia de élite. Y bueno, de alguna manera encontramos entonces dos extremos del espectro político, el caudillismo versus el desarrollo máximo de lo que sería la evolución política, que es la institución democrática. Recordemos que el mayor atributo del caudillo, y en eso también nos ayudaba Pedro Benítez a entender cuando hablaba del populismo, es su carisma. O sea, Chávez llega al poder dotado de esa inusual cualidad de la que nos habla Max Weber, esa suerte de poder sobrenatural, sobrehumano, que invita a seguirlo de una manera suprarracional, es decir, se escapa de razones racionales y está más bien dada a razones emocionales. Y eso añade una importantísima complicación para lidiar con estas irrupciones políticas, pues, ¿no? Bueno, que se convierten en lo inmediato y a la larga en enemigos fundamentales de la democracia. ¿Seguimos, Mercedes? Bueno, en ese plan de reformas que empieza a impulsar Chávez, cuando anuncia pues, que su plan es justamente la refundación de la patria, volvemos al mito revolucionario, en 1999 sorprende a la oposición cuando no se dirige al Congreso, sino se dirige directamente al Poder Judicial, uno de los grandes aliados de los populistas, y pide a la Corte Suprema que se apruebe un referéndum para una nueva constitución. Esta solicitud de referéndum pues toma por sorpresa a la oposición, se realiza un clima de apatía electoral muy grande, una abstención de 62.35%, y bueno, da como resultado que ganase el sí, pues se aprueba el referéndum con 87.8% a favor de la propuesta. Y bueno, tenemos entonces que se constituye una Asamblea Nacional Constituyente, que además en esa Asamblea Nacional Constituyente, ya que la oposición no participó, pues vemos una sobrerepresentación del chavismo. Más del 95% de los constituyentes son afectos o cercanos al oficialismo. Con esto, pues, entonces, entramos en una etapa definitiva, tenemos una nueva constitución con un sesgo presidencialista muy grande y que además consagra de alguna manera el debilitamiento de los partidos políticos, porque retira el financiamiento público de los partidos políticos. Seguimos, Mercedes. ¿Seguimos? Ajá. Bueno, en atención a estos cambios, pues en el año 2000 se realizan las mega elecciones con la idea, según Chávez, de relegitimar todos los poderes. Entonces, bueno, como decíamos, esto sorprende a una oposición desarticulada que aún no termina de comprender qué pasó en el 98, que bueno, en virtud de todas estas confusiones deciden no participar, y bueno, Chávez termina compitiendo contra dos candidatos menores en cuanto a su ascendencia, Arias Cárdenas y Claudio Fermín, y bueno, los derrota de manera aplastante. Y bueno, en ese año se realizan también las elecciones parlamentarias, el chavismo allí se alza con mayoría de escaños, 91 curules de 131,
Y bueno, ahí la vemos retratada, una asamblea roja rojita. La oposición, insisto, no participa. Volvemos, seguimos, Mercedes. Esto digamos que son los años de la gran confusión opositora. Bueno, todo este proceso termina poniendo el poder en manos de Chávez, y esa democracia imperfecta, esto en atención a las caracterizaciones que hace índices de democracia como los de The Economist o el Democracy o el Freedom House, pues esa democracia calificada como imperfecta que teníamos en 1998 o democracia electoral, muta en 2007 a un autoritarismo competitivo en el cual pues la oposición está cada vez más restringida desde el punto de vista electoral. Y bueno, en 2016, luego del gran triunfo, paradójicamente, luego del gran triunfo opositor en la Asamblea Nacional, aparecen los primeros rasgos del autoritarismo competitivo. En lo geopolítico, la ascendencia del socialismo del siglo XXI es evidente, esta idea del bolivarianismo que encarna Hugo Chávez, y que bueno, es su representante más emblemático. Se habla de la marea rosa, se resucita esa narrativa de la Guerra Fría, volvemos a las ideas de la teoría de la dependencia que en los años 60 también impulsaba la CEPAL. Los gobiernos se califican, gobiernos de casi toda la región, en Argentina, en Brasil, en Ecuador, en Bolivia, en Uruguay, pues hablan de gobiernos antiimperialistas que se oponen al capitalismo salvaje. Pero hay que decir que esto, sobre todo en el resto de los casos, aplica más a la retórica, porque en la praxis estos gobiernos fueron mucho más sensatos en cuanto a los manejos económicos, ¿no? Solo en el caso de Venezuela, pues, el rentismo recibió un impulso adicional y se habla entonces de inversión social, pero esa inversión social no se traduce de ninguna manera en ahorros. Seguimos. Seguimos. Bueno, entre 1999 y 2003 encontramos un ambiente, un paisaje político bien complicado. Los partidos opositores prácticamente desaparecen del debate público y ceden, este vacío que dejan pues termina siendo llenado por sectores de la sociedad civil. Hablo específicamente de Fede Cámara, la Fede Cámara de Pedro Carmona y la CTV de Carlos Ortega. Entonces, bueno, aquí vemos cómo se empieza a visibilizar ese pulso entre teorías del cambio del cual les hablaba en principio, pues, ¿no? Esa vía insurreccional, la vía del cambio rápido, empieza a cobrar nuevamente cuerpo entre la oposición venezolana. En abril de 2002, pues, se dan los trágicos sucesos de Puente Llaguno, la marcha Miraflores, el vacío de poder, cuando el alto mando pide la renuncia de Chávez y Chávez en principio acepta. Y bueno, todos los sucesos trágicos asociados al brevísimo reinado de Carmona Estanga, a pocas horas de este nuevo gobierno, pues es depuesto y Chávez es rehabilitado en el poder. Pero bueno, como les digo, esto todo empieza a abonar en el imaginario colectivo, en el imaginario opositor, a favor de la presunta efectividad de la vía insurreccional. Seguimos. Seguimos, Mercedes, vamos a saltar esta lámina para... Bueno, acá el paro petrolero, todo lo que hablamos antes, pues Chávez es repuesto en el poder a las pocos días de esa situación. Y bueno, llegamos entonces a la cúspide de un proceso, en medio de este periodo signado por Corsi y Ricorsi, es decir, flujo y reflujo, como nos decía Giambattista Vico. Se producen las elecciones parlamentarias de 2005 y la oposición prácticamente en pleno decide abstenerse. Ramos Alú insiste en la tesis de que las captahuellas transmiten información al CNE a priori, es decir, se sigue alimentando la tesis, el mito del fraude electrónico que empieza a ser sembrado cuando, en el 2004, cuando se produce el referéndum presidencial.
Y entonces, bueno, prácticamente toda la oposición, excepto algunas excepciones, como el caso de PJ, recordamos, por ejemplo, a Julio Borges llamando a votar, bueno, prácticamente toda la oposición se retira de la contienda y bueno, esto da como resultado lo esperado, pues con una participación de 25%, el gobierno toma el control total del Parlamento, es decir, mayoría absoluta para legislar. Seguimos. Bueno, pareciera que luego de todos esta acumulación de fracasos que ha tenido la oposición durante esta etapa, que va del 2002 al 2005, la oposición empieza a plantearse otras maneras de acceder al poder distintas a la insurreccional, porque bueno, encuentra que la vía insurreccional no da resultado la vía de la abstención, y entonces bueno, se empieza a dar un proceso de reflexión dentro de la oposición que hace que en el 2006 se decida volver a la ruta electoral, a retomar la ruta electoral. Una ruta que empieza a arrojar resultados muy positivos en distintos momentos de la historia. En el 2007, cuando se produce el referéndum constitucional, en el 2010, cuando se dan las elecciones de la nueva Asamblea Nacional, y en el 2012 y el 2013 en las elecciones presidenciales. Aquí les pongo, por cierto, un gráfico que me parece muy interesante, ¿no? Ver cómo a lo largo de 3 años, es decir, entre 2006, 2012 y 2013, el influjo de la oposición va ascendiendo, pues, en cuanto a cantidad de votos. La oposición entonces es capaz de ir aumentando la cantidad de votos en la medida en que transcurre el tiempo. En el 2006, prácticamente el Chávez redobla a Rosales, a Rosales, sin embargo en 2012 cuando Capriles compite contra Chávez, ese gap se va cerrando, de hecho 1 millón de votos del chavismo migró finalmente a la opción de Capriles, la opción de la Mesa de Unidad Democrática, y en 2013, bueno, vemos que ese gap prácticamente se ha cerrado. La competencia electoral se inicia con una diferencia entre Maduro y Capriles de 17 puntos, y esa diferencia se reduce drásticamente hasta el punto de que la diferencia al final termina siendo mínima, 1.49%. Entonces, bueno, todo esto camina hacia el gran triunfo opositor que se da en 2015. La Asamblea Nacional termina en manos de la oposición. Esto a pesar pues, del atajo que se toma en 2014 con la famosa salida que lideró Leopoldo López. Pero bueno, luego de ese gran triunfo, irónicamente, comenzamos a ver nuevos recursos. Se resurge la vía insurreccional en un ambiente político muy envenenado por el desconocimiento que el gobierno nacional hace de la Asamblea Nacional, el famoso desacato. A finales del año 2016, pues se trata de activar un referéndum revocatorio, se apela a algunos procesos de negociación que habilitan Tomás Llano y el Vaticano, pues eso no lleva a ninguna parte. Finalmente entonces ese revocatorio no se es saboteado desde el poder, evidentemente, y bueno, tras el fallido intento de revocatorio, se empieza a hablar dentro de la oposición, en voceros muy emblemáticos, que la vía electoral se ha cerrado. Con este precedente, pues aterrizamos en 2017, el año de las grandes protestas en las calles de las principales ciudades, sobre todo. Bueno, se habla de la hora cero. En ese tiempo también se ratifica el desacato de la Asamblea Nacional, se retira la inmunidad de diputados, se dan estas protestas masivas en calle bajo las banderas de la madre de todas las marchas, elecciones ya, Maduro, vete ya. Y bueno, esto recibe como respuesta una fortísima represión, se activa el trágico Plan Zamora, el gobierno se retira de la OEA, que estaba además muy involucrada con todo lo que estaba sucediendo en Venezuela. Y bueno, el saldo trágico de todo este proceso es de 165 muertes, prácticamente un muerto por día. Y bueno, en virtud de toda esta situación tan complicada, pues
el llamado a las calles empieza a debilitarse y finalmente esta etapa se diluye tras un trancazo en agosto de 2017. Este año también tenemos dos eventos políticos muy importantes que abonan también a ese fracaso de la oposición. Por un lado, se celebra la írrita elección de la Asamblea Nacional Constituyente, a la que por supuesto no asiste la oposición, y bueno, de alguna manera implica una trampa política a la cual recurre el gobierno para mantenerse en control de la situación. Y ya lo sabemos pues cuando después de algunos años, de 3 años, pues en 2020 se diluye esa Asamblea Nacional Constituyente sin ninguna constitución como resultado. A final de ese año 2017, por supuesto, se dan unas elecciones regionales que en virtud del clima tan complicado de la época, en virtud de las frustraciones que arrastra la oposición, no logra concretar ningún éxito político, pues bueno, en esas elecciones lamentablemente la oposición no recoge ningún fruto importante. De hecho, se pierde un bastión tan importante como la gobernación de Miranda. Bueno, y aterrizamos en 2018, las famosas presidenciales. A pesar de que a un principio la oposición parecía que iba a participar, al final decide retirarse, llamar a la abstención. Maduro termina compitiendo contra Henry Falcón y Javier Bertucci, que entre los dos, bueno, terminan obteniendo 3 millones de votos versus los 5.800.000 y algo de votos a favor de Maduro, 823.000 y algo, que por cierto es una cifra interesante. Esto con un 54% de abstención. Es una cifra interesante porque más o menos 5 o 6 millones de votos es el top histórico del chavismo. Entonces, bueno, pareciera que acá hay algunas relaciones interesantes. Por ejemplo, no hay fraude electrónico, porque bueno, el chavismo sigue obteniendo los mismos votos que ha obtenido en las últimas elecciones, y por el otro lado, esa supuesta efectividad del clientelismo desbordado, al cual ha apelado el Estado, pues no es tan efectivo, porque bueno, simplemente se sigue manteniendo la misma oferta, o sea, eso no aumenta, la cantidad de votos a favor del chavismo no aumenta de manera importante. En 2019, pues el hito fundamental, la famosa autojuramentación de Guaidó el 23 de enero, el apoyo de 60 países que lo reconocen como presidente interino. Nace el famoso mantra, cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, una manera de decir que pues el cambio no es posible por la vía electoral, sino por la vía de un cambio abrupto. Hay algún intento en esta época de acercamiento entre la oposición y el gobierno, en Oslo, pero bueno, eso finalmente no conduce a ningún lado. Se da pues una situación bastante complicada de dualidad en el poder, pues hay dos gobiernos y ninguno al final termina resolviendo nada a favor de los venezolanos. El gobierno interino en teoría está en control de los activos en el exterior, Citgo y Monómeros, cuya trágica suerte ya conocemos, pero su poder hacia lo interno es prácticamente nulo, pues el control del territorio y las instituciones sigue en manos de Maduro. Seguimos. Bueno, todo este proceso que algunos especialistas describen como un empate catastrófico, se extiende a lo largo de algún tiempo, pero finalmente se resuelve, como se resuelven todos los empates catastróficos, y en este caso se resuelve a favor del gobierno. Pues la oposición termina inmersa en un cuadro de fraccionamiento, de pérdida de autonomía, atada a los pulsos electoralistas de la agenda de Trump. Y bueno, en la medida en que se da este debilitamiento de la oposición, pues el gobierno se va fortaleciendo cada vez más. Supera incluso la situación muy comprometida en el que lo ponen la política de sanciones, pues la política de máxima presión a la que apeló Trump para producir esa renuncia de Maduro, que nunca se dio finalmente. Entonces, bueno, aterrizamos entonces a final de 2020 con un cuadro grave de desidentidad opositora, es decir, la oposición se comporta cada vez menos de forma democrática. La sociedad apoya cada vez menos a los partidos políticos, la desconfianza, la desafección cívica va en aumento. De hecho, creo en la época se hizo una encuesta y si mal no recuerdo, apenas un 12% de la población aprobaba la gestión de los partidos políticos, se sentía identificada con la acción de los partidos políticos tradicionales de oposición. Y bueno, la popularidad de Guaidó, que en 2019, en enero de 2019 era de 60%,
termina cayendo de una manera trágica en agosto a un 16%, esto según Datincorp. ¿Seguimos? Bueno, ya vamos llegando al final de este periodo. Por supuesto, las elecciones parlamentarias se realizan en 2020, la oposición sigue apostando a la vía de la abstención, o por lo menos la mayoría opositora, la oposición asociada en torno al interinato. El resultado es pues que con un 31% de participación, la Asamblea nuevamente se vuelve a teñir de rojo, un resultado del todo opuesto al que obtuvimos en 2015. Esto, lejos de ayudar a la oposición, pues hace que el cisma entre pro-abstención y pro-participación se profundice. Al mismo tiempo, se dan algunos reacomodos, yo diría, más signados por el pragmatismo en la comunidad internacional, que además están muy marcados por la salida de Trump del poder y el ascenso de Biden. Y bueno, tenemos como resultado una Asamblea Nacional prácticamente sin impacto, porque un parlamento en el cual no están representadas todas las fuerzas, las voces políticas de un país, no nos sirve de mucho. No podemos contar con un parlamento que está hegemonizado de esta manera por un solo sector político. Seguimos. Llegamos a 2021 y bueno, pareciera que se inicia un nuevo ciclo. En medio de muchas discusiones internas, de muchas contradicciones, en vista de los graves fracasos que ha atravesado la oposición durante todo este periodo que transcurre desde 2016 a 2021, pues la oposición se plantea entonces retomar la ruta electoral con algo de tardanza, y eso no permite superar algo importantísimo, es la pérdida de confianza de la población. Así que bueno, estas elecciones se celebran con un 57% de abstención. Se superó de alguna manera los límites, la abstención pasada, se subió un poquito la participación, 10%, pero bueno, sigue siendo importante la cifra de abstención. Que si bien este tipo de elecciones, más o menos, la cifra de no participación, sin embargo, en el contexto en el que estamos, pues la posición opositora pesa muchísimo. Entonces, bueno, como resultado de esto, el Gran Polo Patriótico termina obteniendo 19 gobernaciones y 213 alcaldías, y la oposición 4 gobernaciones y 124 alcaldías. Entonces, bueno, decimos entonces que la ruta política, pues como ya había indicado, pues salió del campo de visión opositora de 2016, y entonces lo único que cosechó la oposición durante todo este periodo fueron fracasos. Lejos de ayudar a fortalecer la oposición, todo esto contribuyó a su debilitamiento, a su dislocación, a su pérdida de autonomía, lo cual es muy importante en estos procesos, es crucial esta pérdida de autonomía. Pero bueno, en 2021 ese ciclo vuelve a apuntar hacia el rescate de la ruta electoral. Se habla de una vuelta a la política, pero yo diría que esa vuelta a la política no considera todavía algunas cosas importantes, como la purga de los viejos lastres que estamos arrastrando desde finales del siglo XX. Estas cosas pendientes, pues entre estas cosas pendientes está la democratización de los partidos y de las instituciones de la sociedad civil, la renovación de sus autoridades y la modernización de sus estructuras para que empiecen a responder mucho más efectivamente a su papel de mediación entre el Estado y la sociedad. Seguimos. Ya para concluir, bueno, algunas observaciones. Bueno, seguimos, Merce. Se habla de rectificación cuando nos encontramos ante un cuadro, una oposición muy debilitada, sin instancia de coordinación estratégica como la tuvo en los años en que existía la MUD, que con todos sus errores, con todas sus fallas de administración, de poder interno, pues de alguna manera funcionó de manera efectiva, sobre todo para las organizaciones de la elección. Yo diría que aquí tenemos que remitirnos al caso chileno, recordando además que nosotros no tenemos experiencia en esto de las transiciones por la vía lenta. Los chilenos, después de muchísimos tropiezos, pues decidieron en 1986 que tenían que organizarse para el plebiscito de 1988, o sea, tuvieron 2 años de trabajo intenso, el cual implicó también reestructurar una oposición que estaba también muy fraccionada, pues muy distante unos partidos de otros.
Entonces, bueno, se trata de entender una rectificación asumiendo que hay objetivos ahora de largo plazo. O sea, de 2022 tenemos que empezar a ver 2024, pero con todo lo que implica eso en términos de organización interna y de reformas que deben ser atendidas, reformas que han estado pendientes hace muchos años que deben ser atendidas en lo adelante. Anterior. Entonces, bueno, hablamos de una rectificación que solo rendirá fruto en la medida en que se haga a fondo y de manera oportuna. Una meta en este sentido es la reinstitucionalización, se ha hablado mucho de este tema. Ya las instituciones han perdido capacidad de mediación, no tenemos reglas de juego claras, eso es una cosa fundamental, no solo para que la política funcione, sino además también para que la economía funcione. Tenemos que avanzar hacia esa idea que propone Lindsay Stepan en 1996. Es fundamental que la democracia sea the only game in town, es decir, el único juego en el terreno. Una restitucionalización que implica, por supuesto, la renovación de los partidos, como ya he mencionado. ¿Ha habido avances? Sí, ha habido avances, no todo ha sido fracaso en todo este periodo. Tenemos por lo menos un nuevo CNE, que si bien no un CNE perfecto, es bastante más equilibrado del que hemos tenido en los últimos años. La presencia de los rectores Picón y Márquez han permitido impulsar una serie de mejoras en el área electoral, que han sido reconocidas incluso por la misión de observación electoral que tuvimos acá en noviembre de 2021, noviembre del año pasado. Y bueno, son reformas que si se siguen profundizando, seguramente van a ser muy útiles en el largo plazo. Por el otro lado tenemos esta reforma judicial en proceso, la reforma del TCJ, que por cierto que ha desatado ha liberado algunos demonios allí dentro del chavismo. Las luchas de poder dentro del chavismo a raíz de este proceso han sido muy, muy intensas en estos últimos tiempos. Pero bueno, allí está ese proceso de reforma, ojalá que culmine de una manera favorable para todo el país y que la presencia de la CPI en Venezuela pues rinda frutos en este sentido, ¿no? Por otro lado tenemos también el caso Barinas, importantísimas las lecciones que nos da el caso Barinas, a pesar de que comienza con un hecho trágico del desconocimiento del triunfo de Suprano, pues terminó con un triunfo muy, muy significativo para la oposición, que nos deja algunas lecciones, pues, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, que la oposición, para vencer ese clientelismo desbordado del gobierno, pues tiene que unirse, tiene que construir una instancia de coordinación estratégica efectiva. Negociación, bueno, por supuesto, hay muchas expectativas al respecto. Por ejemplo, se reactivará la agenda de diálogo en México. Hoy, por cierto, salió un comunicado del sector afecto al interinato, donde se insiste en la necesidad de volver a reunirse en México. Sin embargo, no se da respuesta a esta propuesta del reformateo del diálogo del cual hablaba Jorge Rodríguez en las semanas previas. ¿Cómo será ese diálogo en el marco de este nuevo proceso geopolítico que introduce la guerra en Ucrania, este acercamiento de los Estados Unidos a Venezuela, el eventual levantamiento de sanciones a cambio de algunas aperturas políticas que pudiesen aprovecharse muy bien de cara a 2024? Bueno, en fin, hay muchas cosas allí que sería importante sobre las cuales hay que ir pensando, pues, ¿no? Yo creo que es importante que ese reformateo del diálogo brinde una oportunidad, o sea, se aproveche esa oportunidad para que ese mapa de fuerzas políticas opositoras que se reformula a partir del 2021 entre en juego. Y bueno, finalmente, la última lámina, Mercedes, bueno, no sé si está, bueno, la gran pregunta en lo adelante tiene que ver con esa duda que existe sobre si se mantendrá la oposición en la ruta de las elecciones, pues en la ruta democrática, pacífica, electoral, o volverá al ciclo rupturista. Ojalá podamos apostar a lo último, perdón, apostar al encauzamiento dentro de la ruta electoral.
Para esto, por supuesto, tenemos que ver primero qué va a pasar en relación a las primarias opositoras, si en efecto es posible hacer una alianza amplia, fuerte, y que no destruya la diferencia dentro de la oposición. Yo creo que esa es una de las grandes lecciones también que ha dejado este periodo. No podemos luchar, no podemos pretender aniquilar al contrario al otro, más bien tenemos que procurar incorporarlo a la visión común. Entonces, bueno, tenemos que apelar obviamente a esa, o apostar a esa normalización de la política. Yo sé que el término puede causar algunos escosores, pero bueno, tratar de ver cómo dentro de este clima donde por supuesto los esquemas del autoritarismo se han impuesto, podemos lograr algunas reformas que nos ayuden a construir algo distinto. El reto es doble, tanto para la oposición como para la Venezuela que debemos construir o que debemos visualizar hacia 2024. Hay que resolver la tensión entre la unanimidad como principio de legitimación y la pluralidad como técnica de decisión. Entonces, bueno, así concluyo. Grandes aplausos, grandes aplausos. Bueno, luego de esta intervención magistral de Mibelis, de verdad que merece unas felicitaciones múltiples, muchos aplausos. Ahora entramos a la fase de comentarios y preguntas. Aquí levantó la mano Santiago Rodríguez. Mientras hola, un poquito de agua. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Santiago. Bueno, excelente, licenciada Mibelis, su exposición. Agradecida por la paciencia. Bueno, yo quería hacerle una pregunta, ¿no? Pero vamos a ver, es como quizás no fácil de resolver porque es algo que todos estamos esperando, pero tiene que ver con la unidad, ¿no? Porque sin duda alguna, una de las cosas que tiene mayor vigencia del Pacto de Punto Fijo, sin lugar alguna, tiene ahorita, creo yo, que tiene muchísima vigencia, y sobre todo por ese espíritu de unidad que se logró en aquel tiempo, que sin duda alguna permitió el periodo de mayor crecimiento social, económico, la estabilidad democrática más larga que hemos nosotros vivido. Además de la unidad, como tú te referías, se logró ese sistema de consenso que fue muy eficiente porque logramos derrotar a los enemigos de la democracia, fundamentalmente a ese militarismo pretoriano y también al comunismo, ¿no? Pero bueno, lamentablemente ese sistema de consenso terminó convirtiéndose en un sistema de conciliación de élites, y ahí es donde se agota el Pacto de Punto Fijo, que entonces por ahí muchos autores empiezan a llamarlo o a calificarlo de forma despectiva como el punto fijismo. Se agota el sistema de partidos, lamentablemente los líderes del momento hubo como una resistencia a los cambios necesarios que habían que hacer, y bueno, y lamentablemente aparece entonces lo que conocemos, que tú también lo mencionaste, como la antipolítica. Pero en fin, la pregunta entonces es la siguiente, ¿no? ¿Qué instrumento, herramienta crees, Mibelis, que podemos nosotros lograr para rescatar del Pacto de Punto Fijo el espíritu de unidad, que es ahorita tan importante en el país? ¿Cómo crees que podemos hacer, pero sobre todo con una dirigencia política que no ven más allá de sus ombligos, lamentablemente? Imagínate, ni siquiera son capaces de lograr y construir una unidad interna dentro de cada una de sus organizaciones. Bueno, ¿cómo haremos nosotros para que podamos, los líderes o los partidos puedan anteponer los intereses del país sobre los personales y los partidistas y lograr rescatar ese espíritu de la unidad? Sí, aquí dice, primero que nada, felicitar la extraordinaria cronología presentada por Mibelis. Le preguntaría, ¿en qué medida cree que el respaldo hacia la democracia e incluso a este gobierno que tenemos hoy está profundamente mediado por las expectativas de movilidad social que generan los recurrentes boom petroleros? ¿Eso no introduce una lectura diferente de la democracia en Venezuela, diferente al resto de Sudamérica? Dice aquí una persona de un número, dice:
Falta la casi invisible participación del TCJ en el exilio, factor que ha podido ser de fuerte presión de cambio, opina esta persona que no dice su nombre. Con razón. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? A partir de los 80 se entronizó un populismo exacerbado con un rentismo petrolero en bajada y una élite política con una retórica de cambio, pero con las mismas caras, o sea, sin credibilidad alguna, que al final logró entronizar la antipolítica. ¿Qué nos pasó? Los partidos políticos sin brújula, división de Estado, liderazgos simplistas, propuestas incoherentes que han hecho que una ciudadanía los rechace, abriendo de nuevo la brecha de la antipolítica. Debemos pasar luego de un cambio político por reinstitucionalizar el país y avanzar en un acuerdo común, como lo fue el Pacto de Punto Fijo, y evitar de nuevo caer en el foso donde estamos. Soy de San Cristóbal, Leonela Chacón, doy gracias a mi amigo por la presentación clara y precisa, aclaraste muchas cosas que tenían otros conceptos. Quiero preguntar referente a la crisis, viraje y resistencia al cambio en vista de la caída de nuestra productividad casi absoluta. ¿Cómo ves las conversaciones con Estados Unidos respecto a la activación de nuestro aparato petrolero, la industria petrolera? ¿Es viable que el socialismo sea quien se beneficie o se lucre en una alianza petrolera? Luego de esa caída del pacto democrático y ese abismo en el que nos han sumergido, ¿cómo podríamos hacer como oposición para poder tratar de rescatar los procesos que dieron lugar al proyecto País del año 58, con tendencias actuales cuando la juventud busca irse a otros países y abandonar cualquier esperanza creíble o posible en Venezuela? Bueno, creo que ya. Bueno, todas muy complejas. Bueno, en relación a lo que decía Santiago, yo diría que y lo mencioné en la exposición, yo diría que una de las cosas a las que debemos apostar fuertemente en este proceso que nos conduce hacia 2024 es precisamente la reinstitucionalización. Y en ese proceso de reinstitucionalización, por supuesto, tienen que entrar los partidos políticos. O sea, los partidos políticos yo creo que están arrastrando los mismos lastres que nunca fueron superados tras la crisis de la democracia a finales de los años 70, comienzos de los 80. Son partidos que más bien, lejos de operar democráticamente, hacerlo interno, más bien se han ido autocratizando, ¿no? Y por eso yo hablaba de esa desidentidad opositora. Entonces, por supuesto, un partido que no se comporta democráticamente hacia lo interno difícilmente va a poder comportarse o apelar una praxis democrática cuando le toque llegar al poder. Entonces yo creo que eso es algo fundamental a lo cual tenemos que, la misma sociedad civil además deberíamos organizarnos para exigir que esa renovación de los partidos, y no solo renovación en cuanto a autoridad, sino también repensarse desde el punto de vista de cómo insertarse en estas nuevas dinámicas de la política del siglo XXI. Para bien o para mal, pues tenemos las nuevas dinámicas de las redes que de alguna manera introducen novedades en las mediaciones entre el Estado y la sociedad civil. Y eso también tienen que plantearse, los partidos políticos tienen que ver cómo sacar provecho a estas nuevas formas de mediación, pues, y ver cómo hacer para, lejos de insistir en los hándicaps que a veces esa mediación produce, más bien sacarle provecho. Pues yo creo que en algunos casos, en algunos países, pues eso se está revisando. Entre otras cosas porque, bueno, la instantaneidad de las redes más bien favorece al discurso autoritario, ¿no? Y eso hay que partir de esa reflexión para un poco entonces abordar ese reformateo de la visión política, pues, ¿no? Por supuesto, la unidad solo será posible cuando se entienda que es necesario incorporar al otro. También lo decía en la exposición. Una de las grandes lecciones que deja la gestión de esa instancia de coordinación opositora que fue la MUD, pues que, bueno, en un momento fue muy efectiva, hasta 2015 fue muy efectiva, pero después ya no brindaba herramientas para gestionar las competencias internas. Entonces, bueno, hay que crear mecanismos para que haya una especie de check and balance dentro de la misma oposición. Digo, si vamos a apelar justamente a las alianzas, que además son necesarias cuando se está compitiendo con contra un aliado tan poderoso como es el gobierno autoritario, pues, ¿no? Que tiene además todo el poder en sus manos para poder sofocar o afectar o disminuir la presencia opositora, la presencia de la disidencia en la competencia electoral.
En relación a lo que, no sé si con eso te contesto, Santiago, por supuesto, fundamental la unidad opositora, hay que recuperar ese espíritu de unidad, pero pensando que no podemos aplastar a los otros, pues pensando que las verdaderas alianzas, tal como ocurrió en Chile, por ejemplo, apelan a la fortaleza de cada quien. Excelente, sí, muchas gracias. Gracias, Santiago. En relación a lo que decía José Luis, saludos, José Luis. Tú preguntas, el respaldo hacia la democracia está profundamente mediado por expectativas de movilidad social que generan los recurrentes boom petroleros. Sí, sin duda alguna, bueno, es el tema de la paradoja de la abundancia, pues cómo manejar la renta sin que eso termine de alguna manera afectando la idea que tenemos de la democracia, ¿no? Yo creo que habría que primero entender que, yo no sé si es muy fantasioso a mi parte, pero yo creo que una reforma constitucional que permita recuperar el financiamiento público de los partidos políticos sería importante, porque eso yo creo que de alguna manera amplía la competencia, pues haría un poco menos costoso el acceso a la competencia electoral por parte de los opositores, eso por un lado. Y bueno, de alguna manera también ayudaría a que esa renta pues no se concentre nada más en manos del Estado. Yo diría que tenemos que, a pesar de todas estas cosas que pudiesen leerse como hándicaps, como desventajas, yo creo que deberíamos abordar lo que viene con una mirada distinta, una mirada refrescada, que además trate en lo posible de conjurar los viejos lastres que arrastramos desde la democracia que tuvimos entre el 58 y el 98, que si bien sirvió en un momento para respuesta histórica a este proceso, pues llegó un momento que ya tocó su límite y los actores políticos no supieron leer esos límites. No supieron entender pues que la democracia hay que rehabilitarla permanentemente, hay que modernizarla, y además eso depende mucho de que también esas modernizaciones se verifiquen dentro de las instituciones las instituciones políticas, pues básicamente. Yo diría que bueno, que sí, que hay un coco allí, hay que lidiar con ese monstruo. En la medida en que entre más dinero, pues podríamos volver a enfrentar los mismos vicios que nos llevaron a la enfermedad holandesa. Bueno, en ese sentido también vuelvo a lo anterior, tratar de ver cómo la reinstitucionalización introduce check and balances que permitan efectivamente reducir la corrupción y hacer pues del ingreso, que el ingreso no se convierta en un elemento perturbador a la hora de afectar la dinámica política. Pues. Que por cierto, sí, en el caso de Venezuela es particular, el caso de los países petroleros en general, también el caso de Ecuador, el caso de Colombia, pues, sin embargo en esos países pareciera que el ingreso petrolero no ha afectado de manera tan importante la política. Habría que ver qué ha ocurrido en esos países para que, bueno, eso no sea así. Decía, había una, Leonela decía, quería preguntar respecto al crisis de resistencia al cambio. La activación de nuestro aparato petrolero. Bueno, yo realmente, Leonela, no soy una gran experta en el tema petrolero, pero bueno, podría asomar algunas opiniones. Yo sí creo que ese acercamiento a los Estados Unidos podría ser muy efectivo, sobre todo tomando en cuenta que durante todo este periodo los ingresos se redujeron a tal punto que eso, lejos de ayudar a salir de la crisis humanitaria, más bien la profundizó. Entonces yo sí creo que que debe acabarse el castigo a la población venezolana, pues eso, la esperanza es que Venezuela pueda recuperarse económicamente, y eso solo será posible en la medida en que haya inversión extranjera y en la medida en que Venezuela pueda entrar a competir limpiamente en mercados globales, y esto solo será posible en la medida en que, bueno, se levanten sanciones, evidentemente. Claro, aquí hay un paradigma también que hay que superar, y es el tema de que, bueno, de que el Estado no puede convertirse en el único productor de ingresos y administrador de ingresos. Lo ideal sería que la empresa privada también se beneficiara efectivamente de todo este crecimiento, y de hecho creo que está ocurriendo. Hace poco vi una tabla donde
sorpresivamente entre el año 2020 y lo que va del 21, pues aparentemente el ingreso que aporta el sector privado parece que es más alto, por primera vez en años, es un poco más alto de lo que aporta el sector público. Entonces, bueno, esos pequeños cambios nos podrían estar hablando también de un cambio de paradigma importante, o sea, saltar desde esa cultura del rentismo a una cultura de la competitividad, del mercado abierto, que bueno, que eventualmente también necesitará de algunas aperturas políticas que garanticen que esas inversiones pues van a estar garantizadas, pues van a tener van a estar aseguradas, pues, ¿no? Que no van a cambiar de un día para otro en virtud, pues, de los ringos del gobierno nacional. Dice cómo hacer como oposición para tratar de rescatar procesos que dieron lugar al proyecto País. Bueno, lo primero es que ese proyecto País de 58 funcionó para esa etapa. Es decir, yo creo que lo peor que podemos hacer es tratar de pensar que vamos a volver a la democracia que tuvimos en 1958, que además hizo aguas en un momento. No hubo capacidad de los actores para ponerse a la altura de las circunstancias y entender que había que promover cambios para mejorar la democracia, en lugar de apostar a otro tipo de atajos, pues, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tenemos por delante es la posibilidad de aportar un nuevo proyecto para el país, un país muy distinto además al que teníamos en el 58. Yo creo que la fortaleza de la sociedad civil además se ha hecho mucho más evidente, aún con sus tropiezos, con su poco alcance en algunos casos, pero bueno, se están haciendo esfuerzos y yo creo que ese es el camino. Hay que darle, hay que apuntar a un movimiento social que se ate a los principios democráticos de participación y que ese movimiento social además afecte y sea acompañado, sea apadrinado, acompañado más que apadrinado por la gestión de los partidos políticos, pues. O sea, yo creo que si algo hemos visto en estos últimos años es una desconexión abismal entre los partidos políticos y la sociedad está pidiendo cosas, los partidos políticos no terminan de escuchar, solo se escuchan a sí mismos, y eso, bueno, eso es una falla que creo yo que tienen que revisar los partidos políticos y sin duda pues superarla, pues. Empezar a conectarse con la sociedad y entender que su rol principal, además de ser mediadores, es de ser facilitadores, de ser representantes reales de las demandas y aspiraciones del electorado, que bueno, esa sociedad venezolana ahora tan olvidada de hace tantos años. ¿Alguna otra? Creo que no había más preguntas. Los partidos políticos pueden superar su crisis interna, dice acá. Bueno, esa es la apuesta. Yo la verdad lo veo, ahorita mismo si me lo preguntas, yo no soy muy optimista. Los partidos políticos de verdad están, o sea, hay una implosión dentro de los partidos políticos que a veces le provoca a uno apostar a una renovación total de los partidos, una renovación de los cuadros políticos, una renovación total del liderazgo. Este tipo de liderazgo que ha funcionado hasta ahora no nos ha servido para nada, lejos de servirnos para trabajar en función de la democratización, pues más bien nos ha alejado de eso, ¿no? Y más bien ha fortalecido el etos autoritario, porque ese etos autoritario es lo que está prevaleciendo dentro de los partidos políticos. Entonces, bueno, yo quisiera pensar que si es posible, yo creo que el 2021 arroja también un cuadro distinto en cuanto al mapa político opositor, pues hay unos liderazgos locales allí importantes que empiezan a despuntar, y creo que entonces allá hay una cantera también de nuevos liderazgos que se deben fortalecer, que se deben desarrollar y que deben eventualmente disponer de herramientas para acceder a la toma de decisiones. Entonces, bueno, ojalá, yo digo que ojalá sean capaces de superar su crisis interna. En este momento, como digo, no lo veo, más bien veo mucha inercia, mucha resistencia al cambio, mucho retroceso, mucho divorcio respecto a lo que está ocurriendo. No hay capacidad incluso de leer con atención y con certeza lo que está pasando a nivel económico, ¿no? Que yo creo que eso también va a marcar mucho los pulsos de lo político en adelante. Incluso de leer oportunidades en estos avances que mencioné en la presentación, ver oportunidades, por ejemplo, en el nuevo CNE, en la eventual reforma del TCJ, ver lecciones
y paradigmas distintos a lo que ocurrió en Barinas, etcétera, etcétera. Bueno, ojalá que la sensatez nos acompañe, que entonces, bueno, ocurra eso que Hegel de lo que Hegel hablaba como un ardid de la razón, pues se imponga la razón finalmente en esta marcha de la locura que hemos vivido en estos últimos años. Mibelis, vamos a escuchar la intervención de José Luis. Sí. Y tú le respondes y luego va a intervenir Eduardo, que se tiene que ir a un compromiso que tiene a las 6 de la tarde. Adelante, José Luis. Ajá. Buenas tardes a todos. Bueno, hola, José Luis. ¿Cómo estás, Miguel? Bueno, en primer lugar, felicitaciones a la ponente, que fue magistral y de una enorme capacidad de síntesis de un proceso tan vasto y tan complejo de los 58 a nuestros días, ¿no? Y por supuesto, felicitaciones a los amigos de IFEDEC, a Mercedes y en particular a Eduardo por esta gran iniciativa de estos foros. Veo además digamos, de lo completa de tu posición, me voy a permitir un pequeño dato, que es, digamos, yo lo ubicaría del 2020 hacia acá. Es que hay un cambio, un abandono de la doctrina socialista. La doctrina socialista se ha reducido a la retórica, al discurso. Sí, ciertamente, es verdad. Al discurso. Esa lectura yo creo que hay que meterla en exposiciones tan extraordinarias como la que tú hiciste en el día de hoy, porque creo que lo hemos, si la clase política no se está percatando de esto y se sigue con el discurso y la vieja acusación de comunista, niños, todo ese tipo de cosas, pues de siempre, y hay una renovación en la política económica que ha abandonado los cánones tradicionales socialistas, comunistas, etcétera, bueno, que se explican en la liberación, el liberalismo económico exacerbado del gobierno, diríamos neoliberalismo salvaje, sí, como diría el Papa. Tal cual. Pero del más salvaje que nos podríamos imaginar. Bueno, que ha metido un cambio, incluso ahora todo este proceso de devolución de las propiedades que habían confiscado, expropiado desde Chávez, etcétera. Creo que lo del Sambil es muy emblemático en este proceso. Y un elemento adicional, hay un proceso extraordinario, yo lo digo extraordinario porque para mí es bastante llamativo la manera como han venido renovando los cuadros políticos del gobierno. Algunos amigos decían que está por el orden del 60% el número de alcaldes y de gobernadores que fueron, digamos, cambiados para este proceso electoral último, fue muy alto. Hay una serie de cuadros nuevos y hay de verdad, cuando te metes a juzgar las regiones y ver las localidades en el del gobierno en particular, la retórica socialista está bien lejos. Está básicamente un ejercicio de eficiencia o de tratar de ser eficientes en el gobierno. Ejemplos pudiera dar. En Vargas, yo vivo en Vargas, yo lo he apreciado, digamos, lo he distinguido y en otras partes del país. De manera, pues, que ese cambio que se viene dando en el abandono de la retórica, en tu interpretación, en tu lectura, ¿qué arrastraría? ¿Qué implicaciones puede tener? Porque, ojo, el gobierno va a pasar de unos 8.000 millones de dólares el año pasado a cerca de 20.000 millones de dólares de ingresos este año. Eso no es poca cosa. Claro, en comparación a los 60, 80.000 millones de dólares de años anteriores, es, digamos, muy bajo.
pero en términos de ese salto que se ha producido es gigantesco. Y el incremento de salario, que bueno, cualquiera puede decir es un incremento miserable porque todavía estamos en un dólar, en un dólar diario de promedio de salario mínimo, y los organismos internacionales establecen 2 para, como mínimo para pasar el umbral de la pobreza. Podemos montar todo eso, pero saltar de $2 a $30, permitirse ese cambio, eso no es poca cosa en términos de impacto de la sociedad. Entonces, yo lo veo porque incluso hoy he estado viendo y termino con esto para no ser muy denso, un editorial de una extraordinaria periodista venezolana, pues. Bueno, decían, bueno, que ya había regresado al país, entonces dice, bueno, aquí no ha cambiado nada, aquí todo sigue igualito, aquí no hay agua, aquí no hay luz, aquí no hay gas, aquí no hay gasolina, etcétera. Mira, yo creo que hay cambios importantes en muchas de las cosas, y no estamos viendo esos cambios que se están produciendo. Ojo, no me vayan a tomar como que yo estoy avalando al gobierno ni nada por el estilo, pero ellos están dando unos pasos interesantes que no podemos nosotros descuidar la visión, la interpretación que hagamos de ellos, y en consecuencia a partir de eso, cuáles son las acciones políticas o cuáles son las iniciativas políticas que nosotros deberíamos llevar adelante. Así es. La dejo ahí para no extenderme, me disculpo. Sí, José Luis, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, y por eso yo en la última intervención decía que los partidos opositores o la oposición está inmerso en sus propias crisis, está absolutamente desconectado de lo que está ocurriendo, no solo en la política venezolana, como tú dices, en términos de reformas importantísimos a nivel económico. Y yo por eso siempre también recurro al ejemplo de la transición española. Hay que recordar que la transición española no fue producto de un cambio de gobierno, sino que se da como una transición dentro del mismo franquismo, que bueno, y una transición además que empieza a cultivarse a partir del año 59, cuando el gobierno de Franco, pues en esta segunda etapa del franquismo, le dicen el segundo franquismo, pues asume que bueno, la crisis económica es tremenda y que hay que hacer algo porque si no la economía se va por el abismo, como decía Sardá, uno de los promotores del plan de ajuste de esa época. Entonces, bueno, ese cambio económico empieza a generar una serie también de transformaciones sociales dentro de la sociedad española, genera también una institucionalidad distinta, un marco jurídico e institucional distinto que favorece justamente el crecimiento económico. Y esto de algún modo va apuntando hacia aperturas políticas también dentro de los medios de comunicación, dentro de los opinadores, bueno, la sociedad española en general, cuando se empiezan a dar pequeñas aperturas, incluso se levanta mucho la censura de prensa hacia los años 60 cuando se consagra una nueva ley de comunicaciones. Entonces, bueno, este tipo de cosas no hay que perderlas de vista. El gobierno puede estar construyendo una transición hacia adentro del mismo. Y si la oposición no se organiza de acá al 2024, bueno, yo no descartaría en lo absoluto la posibilidad de que el gobierno vuelva a ganar un chavismo renovado, un chavismo que está apostando a los nuevos liderazgos, que bueno, que es capaz sobre todo de aprender de sus errores, cosa que la oposición prácticamente ha estado nula en ese sentido. Entonces, bueno, sí, hay, como tú dices, hay un abandono de la retórica socialista, parece que se ha entendido que ese no es el camino. Bueno, habría que ver si de darse este levantamiento de sanciones, ese nuevo ingreso, pues también se empieza a administrar de una forma distinta. Yo diría que eso es posible. Por supuesto, ahí hay que estar muy atentos a ver de qué manera se puede impactar eso. Bueno, incluso la misma negociación puede ser un camino para garantizar esa presencia de factores democráticos en esa transición económica, que como decía Tamara Herrera en estos días, ella no ve posible ninguna transición económica si no hay un gran acuerdo nacional, es decir, que todos los factores, tanto oposición como el chavismo, se integren para crear nuevas condiciones para favorecer el nacimiento o la reinstitucionalización que haga posible que esas mejoras pues, sean sostenibles a largo plazo, o sea, que no sea una cuestión del momento ni atada simplemente a un hecho político, pues, ¿no?
Entonces sí, pues hay que estar muy atentos, totalmente de acuerdo contigo, me parece que eso es algo que no podemos perder de vista. Yo creo que se abren muchas oportunidades para la oposición si sabe atender a las señales, si de pronto toma algunas tips interesantes, algunas pistas interesantes que nos dan transiciones como la de España, como transiciones como la chilena, de hecho, porque recordemos que cuando la concertación llega al poder, pues se ha aplicado un plan de ajustes también feroz, macroeconómico, que deja muchas cosas que resolver, pero de alguna manera deja un camino. Entonces, ¿qué hace la democracia? Pues se monta sobre eso y profundiza las mejoras, y bueno, tiene al final lo mejor de dos mundos, pues un ambiente político democrático y acceso real a oportunidades en lo económico que permite el desarrollo de la sociedad. Bueno, de hecho, no en balde la economía chilena siempre punteó todos los rankings de productividad en la región, pues, ¿no? Entonces, bueno, totalmente alineada contigo, hay que afinar el ojo, hay que salir del solipsismo que ha distinguió la oposición y bueno, empezar a ver más allá, de qué manera nos insertamos de una manera constructiva y que además haga ver que somos un solo país. Yo creo que esa idea de abonar al espíritu de la nación es fundamental. Eso ocurrió también en Sudáfrica. En Sudáfrica la vía de la fuerza se había impuesto y está absolutamente estancado el problema político hasta que, bueno, se entiende que si no se empieza a trabajar con la idea de la cooperación como protagonista, pues entonces la nación no iba para ningún lado. O sea, había que incorporar tanto a la población negra que está discriminada durante tantos años por el apartheid, como también a esa población blanca capaz de transformarse, porque el mismo caso de los africanos, pues también tuvieron transformaciones importantes, cambios de pensamiento que hicieron posible que la transición finalmente se diera en Sudáfrica y que se acabara con esa cosa horrorosa que fue el apartheid. Entonces, bueno, sí, yo apuesto a la posibilidad de cambio, de transformación y que la oposición también lo haga, ¿no? Bueno, vamos muy bien. Vamos a escuchar entonces a Eduardo, que se tiene que ir y ya son casi las 6. Bueno, Mibeli, yo te quiero felicitar. O sea, 2 palabras. Primero, dar las gracias por haber aceptado la invitación a participar en este ciclo de conferencias, que todas, por cierto, han sido muy, muy buenas, pero esta tuya excepcionalmente buena. Y junto con darte las gracias, felicitarte. Y además estimularte a que te pongas a escribir un libro, porque tienes todo el material y toda la reflexión que hace falta para un libro. Y esta conferencia ha tenido, además, un título muy sugerente. ¿Qué nos pasó? Por cierto que hubo voces que oportunamente alertamos sobre lo que nos iba a pasar. Yo recuerdo que el 5 de julio de 1987 yo hice un discurso en el Congreso donde dije: hay motivos para sentirnos los venezolanos orgullosos de la democracia que tenemos, pero hay temas que mueven a preocupación. Y mencioné 5 asignaturas pendientes. Dije, la primera asignatura pendiente es que no hemos profundizado la democracia. Lo poco que se hizo de descentralización se hizo muy poquito y muy tarde. Ya era demasiado tarde. Segundo pecado de la República Civil, el tema económico. No logramos liberarnos de la comodidad de vivir de la renta petrolera. No fuimos capaces de construir una economía diversificada que nos permitiera sobrellevar las alzas y bajas de los precios del petróleo en el mercado internacional. Cuando los precios del petróleo bajan, en Noruega nadie se entera, porque manejaron el petróleo de tal manera que al margen de si los precios suben o bajan, eso no los afecta. No resolvimos pues el tema económico. El tercer pecado fue el pecado social. Venezuela tuvo millones de dólares y sin embargo un porcentaje demasiado elevado. Por supuesto que no tanto como ahora, pero en aquella época era escandaloso el número de venezolanos que en medio de aquella danza de millones de dólares vivía en situación de pobreza.
El cuarto pecado fue un pecado cultural. Tal vez no sembramos suficientemente la cultura de la tolerancia, de la convivencia, de la importancia de los consensos, la cultura democrática. Y finalmente, el pecado ético, la corrupción. No fuimos capaces de tomar las medidas que permitieran reducir o erradicar totalmente el problema de la corrupción, y la corrupción se convirtió en un factor extremadamente erosionante del prestigio de la democracia. Entonces yo dije, hay que cambiar estas 5 cosas. Desgraciadamente no se cambiaron. Carlos Andrés Pérez intentó cambiarlas, pero creo que no era la persona indicada, porque lo que llevó a muchos venezolanos a votar por él era la expectativa de regresar al 74. O sea, él era un líder que era visto como la persona que nos iba a volver otra vez a la opulencia del 74, y resulta que lo que había que hacer era muy distinto. Ahora, ¿cuáles son los pecados que hemos cometido en los últimos años? Que no hemos logrado salir de un gobierno que le ha hecho un daño tan inconmensurable al país y a cada uno de los venezolanos, salvo los enchufados. Hay 2 palabras que son terribles. O sea, son síntomas de una estupidez absoluta. Haber renunciado a la política, apostando a una cosa tan absurda como la abstención, y haber renunciado a la cultura del puntofijismo, pudiéramos decirlo, de buscar que los intereses nacionales prevalezcan por encima de los intereses partidistas. Ahora, ¿qué hacemos? Es la tercera pregunta. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó más recientemente durante estos años? Esas 2 palabras, la abstención y la división, explican que no hayamos sido capaces de construir una alternativa seria y merecedora de la confianza de los venezolanos. Ahora, hacia el futuro, yo no creo que podemos reeditar la República Democrática Civil del 58 al 48. Hay que hacer algo nuevo, como tú lo has dicho muy bien. Ahora, tampoco debemos tener demasiada nostalgia por el pacto de Punto Fijo. No tenemos a Rómulo Betancourt, ni a Rafael Caldera, ni a Jovito Villalba, ni a lo que ellos representaban en ese momento tan peculiar de la historia venezolana. Yo creo que más que hablar de unidad, debemos hablar de unión de los venezolanos, porque unidad es algo que apunta a sumar tarjeticas de partiditos, que cada vez son menos representativos. Yo creo que lo que tenemos que promover es un gran movimiento de unión de los venezolanos, no alrededor de un caudillo, ni militar ni civil, no alrededor de un partido, como lo fue el Partido Liberal en la segunda mitad del siglo XIX, o como lo fue Acción Democrática en gran medida en la segunda mitad del siglo XX, ni alrededor de una federación de partidos. Creo que desgraciadamente los partidos están con un prestigio terrible, tan malo como el de Maduro. Las encuestas indican que Maduro tiene 80% de rechazo y que los partidos también tienen 80% de rechazo. Entonces yo lo que creo es que debería haber una elaboración programática que invitara a los venezolanos a unirse alrededor de un compromiso programático de construir una Venezuela moderna, con democracia, con desarrollo económico, con justicia social, con valores éticos y principios morales, y con servicios públicos que funcionen, que la gente tenga agua y electricidad y todo lo demás. Pero en todo caso, mira, el material que nos has dejado para la reflexión en centros de estudios políticos y de políticas públicas como IFTEC, pero también en todos los que se hayan conectado con esta conferencia, es un material sumamente rico. Yo te doy las gracias
yo te felicito y yo te exhorto a que pienses en seguir trabajando esta reflexión que has hecho sobre la historia contemporánea de Venezuela, y espero ver pronto un libro sobre qué nos pasó y qué es lo que tenemos que hacer para salir del hoyo. Muchísimas gracias, Mibeli, y muchísimas felicitaciones. Gracias a usted, de verdad, es un honor estar acá, con usted y con la gente del IFEDEC, y con todos los que tuvieran la paciencia de Mercedes. escuchar. No, la paciencia no, fascinante, muy bien. Deberíamos haber tenido más espacio para la discusión, pero tu conferencia fue muy completa y muy buena. Gracias. Por ahí Qué te están bueno, pidiendo el contacto. Sus redes son @mibelis, ¿no? Con I latina. Sí, en Twitter, sí. Bueno, @mibelis. muchas gracias a todos los que se conectaron. El lunes que viene no hay conferencia porque es el lunes santo. Nos vemos el siguiente lunes, que me parece que es 20 y algo de abril. Bueno, ya lo 18, verán en la... 28 de abril. 18, perdón, 18 de abril. El 18 de abril, entonces a las 4 de la tarde, seguimos con estos conversatorios que son hasta el mes de junio. Muchas gracias, Mibelis. Gracias a ustedes. Nos vemos el próximo lunes, el 18. Chao a todos. Chao, gracias.